Bienvenido a Nuevos Perfiles de Curul 85, un espacio para que los ciudadanos conozcan más de las propuestas que llevan las nuevas personas que quieren integrar la Asamblea Legislativa. Comenzamos con la primera pregunta. Osiris, de llegar a la Asamblea Legislativa, ¿tú renunciarías a todos los beneficios que esta conlleva? Bueno, primeramente decirte que el salvadoreño, la población, está cansada de que tengamos políticos que se lancen a campaña y que piensen que al llegar es ir a hacer su agosto, como decimos aquí el buen salvadoreño. La verdad es de que primeramente yo renunciaría al seguro médico. Actualmente no hay que decirlo, porque el año pasado no se dio ni para los diputados ni para los empleados de la Asamblea Legislativa. Yo creo que esos gastos, esa grasa que hay dentro del Estado, hay que irla ahorrando para poderla invertir en donde más se necesita: seguridad, programas sociales, educación. Hemos visto cómo educación se le ha reducido su presupuesto incluso este año, y una de las metas es irlo gradualmente, llevando por lo menos a un 4% del PIB, para que podamos tener mayores ingresos en este rubro. Si queremos tener mejores generaciones preparadas y convencidas de que pueden sacar adelante este país, debemos de invertir obviamente en esos rubros, y por ahí se debe de ir este tipo de cosas. ¿Estás a favor de que se creen leyes que favorezcan a ciertos sectores? Hablo del sector transporte, artesanos, etcétera, etcétera. Sin duda, yo creo que siempre se debe de apoyar, sobre todo el arte. Debemos de potenciar también este tipo de programas sociales, aunque yo soy siempre del pensar y decirlo muy francamente, el mejor programa social que se puede crear en este gobierno, cualquier gobierno que esté, no es aquel donde solo se le entrega a la gente. Hay que dar apoyos, pero si queremos cambiar generaciones, también hay que enseñar, hay que empezar a pensar como un país primermundista, actuar como tal y dotar de herramientas a las nuevas generaciones para que ellas se puedan desarrollar. Ese es el mejor programa social que podemos generar como país, y por supuesto que estaría de acuerdo en apoyar, y el día de mañana no me temblaría la mano para apoyar este tipo de programas. ¿Igualdad ante la ley o mediante la ley, Osiris? Igualdad ante la ley también. Bueno, tenemos uno de los derechos fundamentales que tenemos y garantías en la Constitución. Estamos hablando de la igualdad ante la ley para con todos, porque nadie debe de verse superior, no por ocupar el día de mañana un cargo público y hablar del fuero que tienen los funcionarios. Uno se puede creer más que la población. Todo lo contrario, si un funcionario está al escrutinio público diario, no únicamente cada 3 años, que son las elecciones, y es donde vamos a ir a votar, sino que todos los días el actuar de un funcionario debe de ser íntegro. Y es ahí a lo que vamos. Nadie puede creerse superior solo por investir en un momento ser un funcionario. Yo creo que por ahí es de que hay que ir viéndolo también un funcionario cercano a la gente. A propósito de eso, Osiris, la Asamblea Legislativa al inicio de esta legislatura se aprobó o se intentó aprobar una ley de probidad que reñía con la que estaba de enriquecimiento ilícito. ¿Tú qué piensas al respecto? O sea, ¿tu plataforma contempla algo con respecto a la probidad? Bueno, sin duda alguna, la población lo está diciendo, y El Salvador ya no puede darse el lujo de tener funcionarios que no sean ni idóneos, ni honestos, ni capaces para ejercer en el cargo. Entonces, parte de esto va también el evolucionar como país, el hablar temas también de endurecer las penas, y tal vez no endurecer las penas, sino que tapar esos huecos para que podamos tener un país en donde donde la honestidad sea muy buena dentro. Es difícil hablarte de honestidad cuando la población te está diciendo que un 60% ya no quiere la clase política. Pero hay que empezarlo a hacer. Si no,
¿quién es mejor que nosotros, que somos nuevos funcionarios, que lo podamos hacer? Y es que por eso cada 3 años, si no lo hacemos, el día de mañana la población nos puede quitar también. O sea, debemos de regirnos muy bien y empezar a hablar de que, yo siempre lo he dicho, en temas de transparencia, porque estamos hablando de probidad, hablar temas de transparencia y hablar de todo esto. Nosotros tenemos una ley que apenas en el 2011 entró como ley vigente positiva, y hay países donde tienen 20, 25 años de tener una ley de transparencia. Nosotros debemos de avanzar en esto. Creo en tener un parlamento abierto para con la sociedad y que vea el actuar diario, no el actuar de una plenaria, el actuar diario de un funcionario. Porque si elegimos funcionarios este 4 de marzo de 2018, es para que vaya a trabajar, que no se ausente de las comisiones, del trabajo que está prometiendo hacer ahorita, así como nosotros también el día de mañana vamos a ejercer eso. Semanas atrás se aprobó en la Asamblea Legislativa un bono por 350 millones. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que no estábamos en la situación del país para hacerlo, pero era algo de ley y hay que respetar el ordenamiento jurídico. Lo que te puedo decir respecto a eso es de que era una decisión de junta directiva, no era solo de una persona. Creo que si de verdad eso se puede llegar a cambiar y se quiere hacer, debe de tomarse el día de mañana la rienda. Yo creo que eso lo podemos invertir en otros rubros, en salud. Podemos ir a ver cómo están los hospitales y de verdad que hay situaciones precarias, pues no podemos seguir así. Yo creo que esto se debe de reorientar, pero no solo es algo de la Asamblea Legislativa. Debemos de empezar a ver. Imagínate, con la pregunta que me hiciste respecto al seguro médico privado, hay 33 instituciones del Estado que gozan con seguro médico privado. Los ojos deben de ir a todo el aparataje público y es ahí donde debemos de enfocarnos para reorientar esto. Igual hablando de los bonos. Pero entonces, ¿estás de acuerdo en que se emita deuda para apoyar a estos sectores, por ejemplo? ¿Que se debe de apoyar eso? Sí, que se debe aprobar deuda para beneficiar hospitales y educación y todo. Deuda, tal vez. Bueno, no estamos hablando de generar un nuevo impuesto, ni nada de eso, sino que se reoriente este dinero para apoyar este tipo de cosas. Al respecto, ¿qué piensas de los impuestos progresivos? Yo creo que El Salvador y la población ya está cansada de que tengamos más impuestos y todo. El grupo parlamentario de Gana ha sido muy consecuente en este tema y ha dicho que no va a aprobar ningún otro impuesto, ningún impuesto que vaya en detrimento, obviamente, siempre de la clase trabajadora. Yo creo que por ahí debemos de ir viendo más de hablar de impuestos, de reorientar. Estamos hablando que tenemos un presupuesto anuales donde nunca en la historia del país los habíamos tenido, cerca de 5.000 millones de dólares. Entonces, si estamos hablando que se está recaudando más hoy, que hay impuestos hoy, incluso lo de la telefonía y todo eso, ya no podemos estar golpeando el bolsillo de esta clase trabajadora. Creo que aquí es donde te decía, como te mencionaba al inicio, de que toda esta grasa del Estado de que estamos hablando, que hay en todas las instituciones. O sea, el presupuesto de la Asamblea Legislativa incluso anda cerca del 0.9% del presupuesto general de la Nación, ¿verdad? Entonces tenemos que revisar en realidad todas las instituciones para que esto se vaya a reorientar y no hay que golpear más a la población. En este caso. En tu plataforma, en la parte de seguridad, hablas de, por ejemplo, de la creación de patrullas inteligentes, videovigilancia y mejoras en procesos judiciales. ¿Cómo propones hacer esto? Bueno, ese es un tema que a mí me gusta mucho, la verdad. El tema de seguridad lo he manejado quizás a lo largo de 7 años en mi vida, en lo jurídico y de seguridad. Trabajé 5 años en la Dirección General de Centros Penales. Le agradezco a Dios y a la administración que me dio la oportunidad de ser supervisor incluso en un proyecto muy importante que fue el plan de reducción de hacinamiento penitenciario, donde se vio muchas cosas en ese ámbito y vimos a nivel nacional todos los centros penitenciarios. Pero la videovigilancia me llamó mucho la atención porque es el modelo del futuro y países progresistas como Londres, incluso te puedo mencionar un país de la región, Costa Rica, lo está utilizando para golpear duramente la delincuencia. En El Salvador
hay cerca de 500 cámaras solo en el municipio de San Salvador. Y ha sido todo hecho que haya sido cometido en presencia de una de las cámaras, un robo de vehículo, por decirte un dato, la policía lo ha logrado recuperar en un tiempo récord entre 5 a 10 minutos. Hacen patrullajes virtuales donde se puede salvaguardar la vida de los policías hoy que están en riesgo. ¿Eso cómo? Obviamente desde la videovigilancia ven y el modelo tecnológico que tienen, estamos hablando de un país del futuro, puede detectar diferentes anomalías y la policía actúa a reacción. Eso es lo que me encantó, lo conozco de primera mano, ese programa, sé datos, sé cómo lo se puede ir a potenciar y actualmente estamos recibiendo, bueno, el país está recaudando, el gobierno, de todos los impuestos que tenemos, hay un impuesto específico que es el de la telefonía. ¿Por qué no orientar ese dinero a lo que de verdad está dando resultados? Si la mayoría de casos, o de hechos, mejor dicho, que se presencian en una de las cámaras de videovigilancia, termina en una condena para el hechor, creo que estamos hablando de un modelo contundente. Incluso yo le apostaría en cuanto a ello, el día de mañana, crear una reforma en que un video captado por una de las cámaras de videovigilancia, la cual tenga una verdadera cadena de custodia a ese video, ¿verdad? Y de protección, obviamente, manejado por la Policía Nacional Civil, quien investiga el delito, no por una alcaldía, por la Policía Nacional Civil y la Fiscalía, esta pueda convertirse en plena prueba para que el día, si está captando que el sujeto A mató al sujeto B, pueda condenarse por el simple hecho y ahí estarías ahorrando dentro del proceso muchísimo. Obviamente se debe valorar todo tipo de pruebas, no estoy diciendo que va a ser la única prueba, pero creo que este modelo lo debemos de potenciar a nivel nacional y eso es a la apuesta que le tendría. Ahora, también planteas en cuanto a rehabilitación en temas penitenciarios, propuestas y citas ejemplos de medidas tomadas, por ejemplo, en países europeos como Noruega, Holanda, España. ¿Tú crees que es viable en este país realizar este tipo de programas o de rehabilitación para centros penitenciarios? Hay que partir de que no estamos teniendo una verdadera rehabilitación. El 92% de las personas que entran a un centro penitenciario y salen, vuelve a delinquir y vuelve a entrar. Estamos hablando que un 8% nada más de la población se está rehabilitando y de ese 8, un 5 son mujeres. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? No estamos generando un proceso de rehabilitación. Yo avalo el programa Yo Cambio, incluso yo lo observé muy de cerca cuando trabajé en la dirección de centros penales y creo que ese tipo de programas lo debemos de extender, pero no solo un grupo pequeño, tenemos cerca de 35,000 internos dentro de los centros penitenciarios, que no solo velo por el delito que cometieron, lo tenés que ver que ahí tenés zapateros, ahí tenés albañiles, ahí tenés todo tipo de profesiones que pueden ejercer esto. Y te puedo decir, un país cercano, Honduras, Argentina, en Sudamérica, han hecho asocios públicos privados donde la mano de obra es más barata, sacándola de un centro penitenciario, y han hecho incluso modelos de infraestructura con ellos. Y es que esto es lo que le tenemos que apuntar. Pero ¿por qué solo van a trabajar entre 4,000 a 9,000? Creo que está albergando internos los que están trabajando en el programa Yo Cambio. Entonces, eso lo debemos de incrementar. Si son 35,000 manos de obra. Dentro del país, históricamente, hemos visto cómo incluso algunos reos construyeron calles, hicieron diferentes obras de infraestructura. ¿Y por qué le estamos apostando a eso? Porque el artículo 27 de nuestra Constitución dice que los centros penales son centros reeducativos, de readaptación, de reeducación para ellos. Y actualmente no lo están viendo así. Yo pude ver fielmente uno de los casos ahí, me di cuenta en centros penales, donde un interno no se quería salir del centro penal y había cumplido ya su pena. Y se tuvo que hacer un acta, se tuvo que llevar a los diferentes actores, derechos humanos y todo, para que vieran que no se sacaba a esta persona a la fuerza ni nada de ello, pero sí que ya había cumplido su pena. Y él mencionó 3 cosas por las cuales no se iba a salir. Una, porque le dan alimentación, desayuno, almuerzo y cena.
2, porque tiene una habitación, y 3, hasta lo cuidan, porque está protegido. No se puede ir viendo ya un centro penal que es un lugar donde se va a ir a hacer fiestas, donde se puede hacer todo. Deben de verse como centros de corrección, porque ahí se van a pagar penas por delitos cometidos en contra de otras personas, y hay que estar a favor de las víctimas. Osiris, ¿apoyas la pena de muerte? Sin duda alguna. Apoyo la pena de muerte con los requisitos internacionales de tratados que lo practican, si países primermundistas lo han ocupado siempre. Y es que no se trata que la pena de muerte vamos a andar con una espada degollando medio mundo. No se trata de eso. Hay que verlo bien respecto a eso. La pena de muerte aplicada con los tratados internacionales como lo establecen, incluso nuestro país de Guatemala la tiene la pena de muerte, y han visto de que con el hecho que cometieron, que se metieron, creo, unos pandilleros a un hospital público y mataron a unas personas, dejaron heridas a otras, van a ocupar la pena de muerte para ese tipo de casos. ¿Qué te estoy diciendo con esto? No se trata de que aquel que solo cometió un robo y todo, aquí son delitos y hay que pagarlos, pero se pagan de otra manera. La pena de muerte es para aquellos hechos sanguinarios, ya para personas que tienen una camándula de delitos, tienen 10 homicidios encima. Han habido condenas como el hecho de la barbarie que sucedió en Mexicanos, en la Coster, donde se quemaron vivas a las personas. Esas condenas, te lo digo porque yo las vi de primera mano, hubieron condenas de 420 años de prisión. Ni volviendo a nacer en 2 vidas lo van a pagar. Entonces, cuando tienes ese tipo de barbaries que están pasando en nuestro país, no podemos hacernos del ojo pacho en ello. Debemos de actuar. Pero El Salvador es firmante de muchos tratados, incluso de que protegen la vida, ¿no? De derechos humanos. Claro, pero la ley es dinámica y para eso la gente nos elige. ¿Por qué? Porque no podemos decir de que la Asamblea Legislativa firmó esto y hoy, porque lo pudo haber hecho en un momento en donde la realidad del país era diferente. Pero ahorita hay que declararle una guerra verdadera a ellos. La población lo que te pide es seguridad. Te lo aseguro que si la gente anduviera nada más con lo que come en el día y tuviera seguridad, pudiera dejar como en los tiempos históricos la puerta abierta y no le pasaba nada, no le robaban lo que con mucho esfuerzo logró conseguir, la gente estuviera tranquila, hubiera mayor inversión, hubiera mayores oportunidades, no se invirtiera tanto en el rubro de seguridad como lo estamos invirtiendo ahorita, se invirtiera más en oportunidades. Y es por eso que creo fielmente también en un sistema represivo, pero también una vía de escape. ¿Vea? No solo es palo para todo esto, hay que dar una vía de escape para aquel que no lo quiere hacer. Y es que aquí, si queremos solucionar el tema de seguridad, hay que hacerlo fuertemente, ¿verdad? ¿Cuál es tu postura con respecto al aborto? Bueno, yo me considero una persona provida. El artículo en la Constitución establece de que se reconoce a la persona humana desde su concepción. Entonces yo creo que desde ahí no podemos decidir sobre la vida de un no nacido todavía, ¿verdad? Sobre esta persona que obviamente no podemos decidir, aunque sea el cuerpo, ¿verdad? En el caso de la mujer, o uno inducir. Pero si esto no es contradictorio con estar solicitando la pena de muerte y a la vez decir que eres provida en cuanto al aborto. Ojo, el niño que ha hecho, es pecado nacer. El otro ha matado a una persona. El otro ha hecho un hecho sanguinario. Ha matado a 10 personas. El actuar de nacer del niño que ni siquiera todavía está en formación, el otro ya tiene su conocimiento, ya sabe qué es bueno y qué es malo. Decía Rousseau, uno de los escritores, muchos libros en ciencia jurídica, en su libro que se llama El contrato social, el derecho de una persona llega hacia donde inicia el de la otra. Si yo transgredo eso, pierdo mis derechos. Y sin duda alguna, por eso tenemos un código penal. Pero el no nacido, no lo podemos, solo porque no queremos que nazca, no podemos decir y jugar sobre la vida de él.
¿Qué opinas sobre el transfugismo, teniendo en cuenta que GAN es uno de los partidos que se ha nutrido bastante sobre el transfugismo? Bueno, nosotros somos fieles, respetuosos a las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Y ahorita no llevamos ningún candidato que sea transfuga o llamados transfuga. Pues la verdad, obviamente no se puede inscribir ninguno de ellos. Somos respetuosos de eso. En cuanto a Gana, lo que te puedo decir es de que nació a raíz, obviamente, de una ruptura de otro partido político. Pero nosotros, con el afán de, bueno, yo no estaba incluso en ese entonces, yo entré a Gana cuando ya estuvo fundado, ¿verdad? Siendo un partido posguerra, fue por lo que me gustó, pero Gana, su filosofía es de una derecha, ¿verdad? Con justicia social, lo desmarca de una derecha extrema. Entonces, la población se ha decantado, ya llevamos bueno, nos vamos a someter al tercer periodo, yo le llamo más que votación, evaluación de la población, a la tercera evaluación de la población, y donde hemos resultado, la gente ha visto con buenos ojos el Partido Gran Alianza por la Unidad Nacional. En 2012 que participamos, rompiendo esquemas históricos, la población nos ubicó como tercera fuerza política. En 2015 nos ratifica y sin duda alguna este año, en 2018, va a ser la mejor elección para Gana, que confiamos en Dios, confiamos en la población, porque nuestro acuerdo es con la población para trabajar muy bien con ellos. A tu criterio, Siris, ¿cuántos asesores necesita un diputado en la Asamblea Legislativa? Más que asesores, estamos hablando de un buen actuar de un diputado, porque un asesor te puede estar diciendo día y noche lo que es bueno y lo que es malo, pero al final la población no está eligiendo a tu asesor, la población está eligiendo primero. Hoy lo que está viendo es tu currículum, está eligiendo tus convicciones, tu forma de actuar, tus principios y sobre todo un buen plan de trabajo que vas a llevar. Entonces, más que hablar de asesores, más que hablar de trabajadores que pueda tener un funcionario, estamos hablando del actuar que él puede llegar a desarrollar en 3 años. O puede llegar a tener hasta 5 asesores, por decirte algo. Pero si aún con todo un grupo y una gama de trabajadores expertos y tú no haces un muy buen trabajo como funcionario, pues en 3 años también va a pasar la factura a la población. Entonces, ¿cuántos necesitarías tú? Yo, o sea, sinceramente, y no sé, no te puedo decir de un número de asesores, o sea, eso es algo de criterio personal, porque tengo entendido que tienen una facultad de contratar cada uno de los diputados a la cantidad de personas que requiere, ¿verdad? Tiene un presupuesto, tengo entendido que eso así es, pero más que hablar de cuántos asesores vas a tener es qué vas a ir a hacer y cómo lo vas a hacer. El FMLN promueve reformas para que sean los ciudadanos quienes elijan a los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia. ¿Tú qué opinas al respecto? Primeramente yo respetuoso de la institucionalidad, del ordenamiento jurídico. Como un conocedor en leyes, te lo puedo decir, creo que la ley obviamente actualmente no es así. Debemos de ser muy respetuosos porque el día de mañana no se trata de que, o no sé la finalidad, no he tenido de primera mano la propuesta, o no sé si solo ha quedado como uno de los planes a ejecutar o ya hay una propuesta de cómo sería, pero no podemos dejar de que ciertas alas sociales de partidos políticos se puedan involucrar en una elección de un ente tan importante como lo es la Corte Suprema de Justicia y sobre todo la Sala de lo Constitucional. Es muy controversial con respecto sobre todo a ese tema, porque la Sala de lo Constitucional ha hecho un muy buen trabajo, hemos sido respetuosos, porque el ordenamiento jurídico te lo dice, las decisiones que emanan de ahí es la última instancia, y quizás una de las más importantes. Yo creo que hay que ser muy responsables en eso, dejar trabajar en las instituciones, y si ahorita la gente está probando el actuar, ¿por qué tenés que cambiar el sistema de elegirlos? ¿Verdad? ¿Crees en un estado grande o un estado pequeño? Si estamos hablando grande en proporción territorial, no.
Bueno, o sea, estoy hablando de un estado, más bien hablaría yo de un estado donde se respeten las garantías constitucionales, y si eso es ser un estado grande, aquel que genere oportunidades, aquel que de verdad vaya en un rumbo, con una visión importante, donde vayamos todos los actores políticos, donde vayamos en rumbo también la sociedad civil y todos los sectores, sectores informales, sector comercio, todos en una misma vía. Y si ese es un estado grande, en ese tipo de estado sí creo. Y es que debemos de saberlo, hay diferentes puntos de vista, pero debemos de sacar a relucir los puntos encontrados y de consenso. No creo el día de mañana que alguien, yo llevo dos ejes en la plataforma de trabajo, uno es seguridad y otro es educación. El diputado que se llegue a oponer en favorecer la planes operativos y contundentes para combatir la delincuencia, el que se llegue a poner, hay que sacarlo de la Asamblea Legislativa. Aquel funcionario que se oponga a crearle oportunidades a la población, a generarle de verdad un rumbo educativo, porque no solo se trata de ir a entregar, no, que esta persona se vaya enrumbando, el que se oponga a eso, hay que sacarlo de la Asamblea, sin duda alguna. Entonces, lo que debemos de ir pensando es ser muy responsables, y hay que empezar a dignificar la posición de funcionarios. Y ya no se cree en ningún funcionario, y hay que ser muy claro y tajante en ello. Hay una apatía generalizada para la política en general, pero ahí es donde nuestros actos el día de mañana nos van a ser consecuentes, y si no, como siempre lo he dicho, una oportunidad necesita la persona. Si en 3 años no logra ejecutar un muy buen plan de trabajo, porque se puede prometer maravillas en campaña, y estamos diciendo de que vamos a arreglar y la paz mundial y todo. No, debemos de llevar planes de trabajo ejecutables en 3 años. ¿Crees que los problemas del país se resuelven con más leyes? Más que con más leyes, es trabajando, sí, sin duda alguna. La ley prácticamente, si lo reducimos o lo ponemos en práctica, ¿qué es una ley? Es aquello que te rige los pasos a seguir, lo que se debe de hacer, porque hay leyes, obviamente, en donde ponemos el funcionar de una institución, por así decirlo, o algo. No es solo yo esto lo pongo en el punto de vista del endurecimiento de penas. No solo es endurecer las penas tampoco, sino que aquí se trata, y lo hablábamos, de una interrelación de instituciones, y para eso sí hay que crear leyes. Si no, la Asamblea Legislativa la tendríamos que cerrar, ¿verdad? Para ya no tendríamos que ir, y no sería necesario. Siempre la ley es dinámica, yo le he dicho, no las mismas realidades que se viven ahorita se vivieron en el tiempo antes de la guerra, ni en la guerra, ni posguerra. Entonces sí debemos de ordenar la ley, pero que esto sea viable para que la gente se pueda ir desarrollando y vaya viendo un cambio. Aquí necesitamos a todos los sectores engranados en este trabajo, pero únicamente lo van a hacer, obviamente, el sector empresarial únicamente va a decir sí voy a apoyar si ve condiciones verdaderas. Y los diferentes sectores así de la sociedad hay que hacerlo ver así. Ok, finalizamos con esto. Gracias, Osiris, por la oportunidad, y esperamos que te vaya bien en las elecciones. No, muchas gracias a ustedes, y como te lo digo, en el nombre de Dios, espero la población se pueda decantar hoy por rostros nuevos, por ideas frescas. Y es que el tema de renovación no solo se trata de hablar de joven, el tema de renovación viene de tener una amplitud de pensamiento, del día de mañana ir a ejecutar cosas dentro de la Asamblea Legislativa bajo el consenso y el actuar y pensar de las necesidades que requiere la población. Espero me pueda dar la población el día de mañana esa oportunidad de estar dentro de la Asamblea Legislativa y poder desempeñar un muy buen papel. Muchas gracias a ustedes por esta invitación.